Bienvenidos a Semillas de Fe. Realmente hoy, este domingo 27 de septiembre de 2020, es un domingo muy bonito. Y yo quiero que en este día, en este enlace, es para ti y para todo el público. Este programa tiene un propósito de cómo poderte ayudar por medio de estudios bíblicos, consejos bíblicos, de cómo podemos nosotros salir de una manera de vivir mala. Y sobre todo, cómo podemos nosotros aprender a recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría darles un consejo, sobre todo que nosotros debemos de aprender que nunca uno debe de callar, sino siempre lanzar un grito a nuestro Señor Jesucristo pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y lo más rápido de nuestros problemas. También yo te recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para tu vida y tu corazón. También mi deseo es que cada uno de ustedes, ¿verdad?, nos puedan estar escuchando, nos pueden estar visitando también por medio de la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones y se les puede estar ayudando, ¿verdad?, estas predicaciones para su entendimiento de la palabra, para que puedan irse encaminando correctamente y sobre todo para edificar su espíritu. Y tenemos muchísimas otras más bendiciones que tú puedes estar, ¿verdad?, viendo y oyendo en medio de Semillas de Fe, un grito de ayuda. También quiero en este momento, ¿verdad?, invitarte también que nos puedes escuchar y ver, sobre todo en lo que respecta a Semillas de Fe. Nos puedes ver y escuchar por medio de Facebook. Una bendición grande es de que verdaderamente ahí puedes encontrar muchísimas predicaciones por YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y yo quiero en este momento sobre todo empezar alabando y glorificando y adorando a nuestro Dios, sobre todo porque Dios es nuestro creador y lo más hermoso, Él es nuestro preservador. Dice su palabra en el Salmos capítulo 33, versículo 1, dice: debemos de alegrarnos todos sus hijos, los justos, ¿verdad?, en nuestro Dios, sobre todo en los sitios que está su hermosura y en esa hermosura de la alabanza. Dice que debemos de aclamarle a Dios con arpas, cantarle con salterios, con decacordio, cantarle cánticos nuevos y sobre todo hacerlo bien, teniendo, Señor, haciéndolo con júbilo. Y hoy vamos a cantar con guitarra, ¿ya? Dios quiere que le alabemos y le adoremos. Él quiere que pongamos nuestra voz delante de Él y decirle: Señor, estoy aquí para adorarte. Dile: quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dile otra vez así al Señor: quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Dile: necesito adorar. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial.
beber, necesito más. Dile, ven, desata tu poder, ven, desata tu poder. A tu pueblo, Señor, a mi vida también, ven, desata tu poder. Dile otra vez, ven, desata tu poder, ven, desata tu poder. En mi pueblo, Señor, en mi vida también, ven, desata tu poder. Dile, maravillas quiero hacer, Señor, aquí. Maravillas quiero hacer, Señor, en ti. Ven, Señor, ven, Señor, ven, desata tu poder. Dile, maravillas, maravillas quiero hacer, Señor, aquí. Maravillas quiero hacer, Señor, en ti. Ven, Señor, ven, Señor, ven, desata tu poder. Ven, Señor, ven, Señor, ven, desata tu poder. Dile por último, ven, Señor, ven, Señor, ven, desata tu poder. Sí, Señor, yo sé que tú traes bendiciones y tú nos vas a bendecir en gran manera, Señor, en este día, Padre, por medio de tu palabra, Padre Dios, en la cual nos hace meditar sobre todo, Padre, que debemos tener una fe en la cual debemos de creer en ti, Señor, y a ti sea la honra y gloria y alabanza. Y dile así: con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de su nombre cantaré, con el pandero. Dilo, con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de su pueblo redimido, la gloria de su nombre cantaré, con el pandero. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Dile, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Llegó y el pueblo se gozó. Llegó y el pueblo celebró. Llegó la presencia de Dios a mi corazón. Dile otra vez. Llegó y el pueblo se gozó. Llegó y el pueblo celebró. Llegó la presencia de Dios a mi corazón. Ahora danzo y me gozo en el Señor, y ahora canto y celebro con mi Dios. Ahora con mi Dios yo te alabaré.
alcanzó. Ahora danzo y me gozo en el Señor, ahora salto y celebro con mi Dios, ahora con mi Dios yo te alabaré. Tú me diste de tu amor, yo no alcanzo a comprender, diste tu vida por mí. No sé cómo agradecerte, solo puedo alabarte y adorarte, haciéndole así. Tú me diste de tu amor, yo no alcanzo a comprender, diste tu vida por mí. No sé cómo agradecerte, solo puedo alabarte y adorarte, haciéndole así. Cantando, oh Señor, yo te agradezco, cantando, por tu sangre te adoro, cantando, te alabo alegremente en tu presencia. Dile, danzando, oh Señor, yo te agradezco, danzando, por tu sangre te adoro, danzando, te alabo alegremente en tu presencia. Girando, oh Señor, yo te agradezco, girando, por tu sangre te adoro, girando, te alabo alegremente en tu presencia. Saltando, oh Señor, yo te agradezco, saltando, por tu sangre te adoro, saltando, te alabo alegremente en tu presencia. Dile, corriendo, oh Señor, yo te agradezco, corriendo, por tu sangre te adoro, corriendo, yo te alabo alegremente en tu presencia. Y por último dile, adorando, oh Señor, yo te agradezco, adorando, por tu sangre te adoro, adorando, yo te alabo alegremente en tu presencia. Yo te alabo alegremente en tu presencia. Yo te alabo alegremente en tu presencia. Sí, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, y sobre todo te damos la honra, Señor, y la alabanza, Señor. Yo te recuerdo que este enlace, ¿verdad?, es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y me deseo de que cada uno de ustedes se puedan estar inscribiendo, estarnos visitando en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay muchísimas sorpresas constantes de predicaciones que les pueden estar ayudando para edificar su espíritu en su caminar y sobre todo su crecimiento, y muchísimas otras bendiciones más. Nos puedes estar escuchando y viendo por medio de Facebook, YouTube, WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes sobre la bendición de cómo podemos nosotros retener la confesión de fe. Retengamos la confesión de fe. Como le estaba diciendo, ¿verdad?, es una bonita palabra que yo quiero platicar con ustedes, aprender cómo podemos retener, ¿verdad?, nuestra confesión de fe. De ahí verdaderamente hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender. Nuestra fe debe ser nítida, única, sobre todo primeramente en Dios, y luego creer que todo lo que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero también nuestra fe puede entrar también la incredulidad, que es determinada por nuestra confesión. Esa incredulidad es cuando se pierde la fe. Realmente las palabras que salen de nuestra boca muchas veces causan un gran efecto en nuestro corazón, como también en el corazón de otra persona. Un ejemplo, cuando estamos hablando entre los mismos
esposos en su matrimonio, la manera de que uno se comunica con ellos es bien importante. Hay que hacerlos con su sabiduría y con el temor de Dios y con amor. Pero a veces nuestra boca nos salen cosas que no debemos hablar y causan un gran efecto en el corazón, ¿verdad? Al principio de nosotros no, de nuestro adversario, o sea, de la esposa puede ser, y después los efectos vienen a nuestro corazón. Y realmente es como dice la palabra, si todo lo que nosotros confesemos, eso será hecho. Si nosotros estamos confesando un fracaso financiero, esto se va a hacer una realidad. Esto hace que el dinero deje de entrar. Y de ahí debe de empezar nosotros como verdaderos hijos de Dios y cristianos, poner nuestra confianza en aquel que es el dueño de todo, en aquel que nos puso, ¿verdad?, la bendición de ser llamados sus hijos. Nuestra confianza puede depender también de una persona, como le estaba diciendo, puede ser de nuestro Dios, pero a veces puede depender cuando uno está enfermo de la medicina o puede depender de otros tipos de instituciones, pero cualquier que sea la cosa en que esté puesta nuestra confianza, depende, ¿verdad?, que no la contradiga, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ahí es bien importante. Nosotros debemos, ¿verdad?, si esas palabras o esa creencia o esa incredulidad que a veces tenemos puede destruir nuestra fe, destruye nuestras oraciones, y el problema no nada más eso, sino que también uno mismo se esclaviza, ¿verdad?, de nuevo. Y hay muchas palabras en las cuales salen de nosotros de incredulidad. Y las palabras de incredulidad atan nuestras vidas, y no nada más eso, sino esclavizan. Y la palabra del Señor nos hace una amonestación sobre todo de la falsedad. De la falsedad viene también la pereza. Y dice su palabra: hijo mío, si has en esta manera, en Proverbios capítulo 6, versículo 2, si tú has salido fiador por la deuda de un amigo y has aceptado garantizar la deuda de este extraño, en el momento que tú abriste la boca, dice, quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus propias palabras. Una palabra bien tremenda que nos habla el día de hoy es que te has enlazado. El que sale de fiador por un amigo puede caer en una trampa. Entonces tú debes de tener realmente la facultad de comprender que si verdaderamente es un amigo, porque todos nos podemos decir amigos, pero el verdadero amigo da hasta aún su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque promete hacerse responsable por el pago de una suma, una cantidad de dinero mayor en la que a lo mejor él trabaja y ni la puede reunir, ¿verdad? Y va a tener muchas dificultades. Porque pone demasiada confianza en la honradez o en la capacidad, o como mucha gente dice, en la buena suerte de su amigo. Pero fíjate que aquí la palabra del Señor nos habla sobre un hombre llamado Salomón, que advierte en cuanto a los peligros de salir como una persona fiadora. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido, y es más seguro no ser fiador de nadie. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador, como dice, de un amigo. Pero también la palabra nos insiste de una manera que uno debe de ayudar a su amigo y a su vecino en tiempos de necesidad, y a veces nos pone en un dilema, pero la palabra nos enseña que debemos de denigrar y ver quién es nuestro prójimo, y ver si el prójimo está en pecado,
verdaderamente, ¿sabes qué? Las cosas no van a ayudar para bien. Pero si tú estás ayudando a una persona que tiene necesidad, una persona pobre, y verdaderamente es un amigo leal, que siempre, cada momento ves su lealtad, tú debes de ser aquel que debes de ayudarlo en tiempos de necesidad. Pero tenemos que tener cuidado, que hay quienes parecen ser amigos, pero se destruyen los unos a los otros. Si tiene malos deseos de ti o no te ayuda. El ser amigo es ser uno. Y el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Dice la palabra que nunca debemos nosotros abandonar a nuestros amigos, ya sea tuyo o sea de tu familia, de tu padre, de tu madre. Pero ten cuidado que no pueda ocurrir una calamidad. Y sobre todo, ten cuidado para que tampoco tú estés pidiendo ayuda a tus hermanos. Porque a veces en los mismos hermanos, por eso hay divisiones, pleitos y se termina todo. A veces dice, pues voy a recurrir a mi vecino. Pero la combinación de estas ideas sugiere lo siguiente, y yo te quiero dar un consejo. No te comprometas. No prometas a un amigo necesitado más que el dinero del cual tú puedas disponer en ese momento. Y guarda ese dinero durante el tiempo que dure la promesa que tú hiciste, para que el acreedor no pueda exigir una suma más excesiva de tus posibilidades económicas. Fíjate que ahí está, no es por hablar, pero hay muchas instituciones, no digo nombres para no, pero que te dan algo en partes para que tú lo pagues, y siempre vienen ganando del 5, 10, 15%, y si tú te atrasas ya no es el 15%, sino el 30%, y si sigues así hasta un 100%. Y muchas veces por eso la amistad fracasa, por un descuido, porque saben que a veces la carga recaerá sobre otra persona, y algunas veces por la misma enfermedad o por poca habilidad financiera que uno tiene. Y a veces ahí viene el fracaso, recae sobre todo esa persona, queda desventurada por ser fiadora, y lo más tremendo es que toda la ley y toda la severidad va a caer sobre él. En este caso su casa y sus muebles, sus campos, su ropa, su negocio, su dinero, todo puede quedar a merced del acreedor. Y nosotros lo hemos visto, porque muchos de nosotros hemos metido en problemas financieros, y la palabra del Señor nos dice, tú debes de ser un hombre, un hijo, que no debes de deber nada a nadie. Y es menester que paguemos todas nuestras deudas. En los días de Salomón tampoco se escapaba el fiador mismo. Tanto él como su esposa y sus hijos podían ser vendidos como esclavos. ¡Qué tremendo! Y por una negligencia. Aquí, cuando te lo estoy diciendo, debes de tener cuidado cómo hablas, cómo te diriges, qué es lo que aceptas, porque a veces nuestras palabras nos esclavizan. Si decimos que no podemos, en el momento que lo declaramos, tú estás declarando la derrota, y sufrimos la derrota. Si decimos que no tenemos fe, la duda se levantará como un gigante y tomará el control, convirtiéndonos en su esclavo. ¿Y sabes qué? Lo más tremendo, quedarás esclavizado y vas a sufrir siempre derrota. Si confesamos fracaso, vas a tener fracaso.
el fracaso se apoderará de nosotros, porque las palabras que nosotros hablemos son lazos que atan. Si quedas atrapado por el acuerdo que uno hace y estás enredado por tus propias palabras, dice aquí la palabra, ten cuidado. Fíjate, cuando están de novios, a veces prometemos muchas cosas y nunca las cumplimos. Y eres un fracasado. Tú te enlazas y te echas lazos en tu propia vida. Y por eso muchas veces, cuando se convierte ya en un matrimonio, no funciona. Porque ahí entra lo que es la perversidad de la lengua, que es quebrantamiento del mismo espíritu. Las palabras suaves, dice la palabra, que son un árbol de vida, y sobre todo la lengua engañosa destruye tu propio espíritu. Realmente no es malo expresar lo que está en nuestra mente, si tenemos verdaderamente la mente de Cristo. Pero, un ejemplo, pero si la mente está dominada por el diablo, las mismas palabras serán negativas y en eso desatarían la muerte, en eso desatarían las enfermedades y en eso desatarían con tu propia boca la pobreza. Dice la palabra del Señor que las palabras sabias son las que satisfacen igual que una buena comida, y las palabras acertadas es lo que siempre te va a traer satisfacción. Pero debes de cuidarte de la lengua. Habla tremendo la palabra, porque la lengua puede traer vida o la lengua puede traer muerte. ¿Y sabes qué? Por los que hablan mucho cosechan, de tantas cosas que hablan y a veces no hablan con entendimiento, se cosechan muchas consecuencias. Y realmente te puedo decir una cosa, amigo, amiga, hermanos, nunca hablemos de fracaso, nunca hablemos de derrota. Es un ejemplo, cuando dudamos nosotros del Padre que está en los cielos, estamos dudando de su propia palabra. Y cuando dudamos nosotros de su propia palabra es porque creemos en otra cosa. Y ahí implican mi fe. Y es otra cosa que es contraria a la palabra de Dios. Y el conocimiento realmente sensorial por dentro, interior, confiesa únicamente lo que ha visto o ha oído o ha sentido. Pero si hablamos de nuestras pruebas, si hablamos de nuestras dificultades, de la falta de dinero, o porque si uno está enfermo, tu fe se va a ir marchitando y se va a perder. Tú debes de tener fe en que Dios es el Todopoderoso. Y tú debes de entender que el poder de la palabra de fe es una cosa tremenda. Pero solamente lo va a entender aquellos que caminan a la luz de Cristo. Y también de cómo nos vamos encaminando en cómo lo hablamos y cómo declaramos las cosas. Nuestra fe jamás va más allá de una confesión. Dice su palabra que la lengua apacible es árbol de vida y las palabras suaves son un árbol de vida. Pero la diferencia completa y toda contradictoria es la lengua engañosa, la cual destruye, dice su palabra, destruye su espíritu. Cuando uno tiene una palabra apacible, esa palabra apacible literalmente va a traer sanidad. Es una palabra sanadora.
Y si dice la misma palabra que la lengua sana y es el árbol de la vida, nosotros no debemos levantarnos más arriba del nivel de nuestras palabras. Ahí debemos tener cuidado de nuestra confesión, que es la palabra del Padre. No puede ser quebrantada. Si nosotros confesamos que lo que el Padre dice es verdad y lo creemos, nuestra fe es impactada en ese momento y por medio de la fe se convierte en una realidad. Pero también de ahí depende todo de nuestro testimonio, de la realidad de la palabra de Dios que está en nosotros. Y cuando tú hables esa palabra de fe conforme a la palabra de Dios y lo que tú confieses con tu boca, ahí vas, ¿verdad? Y es palabra de Dios, el diablo va a temblar. El diablo, Satanás, va a tener miedo. Cuando tú confieses de esta manera, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, de esa manera serás salvo. Y yo lo creo y lo confieso que Jesús es mi Señor. Y de ahí dice, es que yo comprendo también que el Padre le dio la facultad de resucitar al tercer día y Él se levantó de los muertos y yo lo creo y Dios me está dando la promesa de ser una persona salva. Y te puedo decir una cosa, la palabra de Dios, ninguna palabra de Dios está desprovista de poder. Aquí en nuestros días y en todo el universo no hay poder capaz de anular solo una declaración que hagamos de la palabra de Dios. Fíjate que así lo dice el Señor. Y me está mostrando que yo estoy vigilado y que ciertamente llevaré a cabo todos mis planes, pero deben ser planes del Señor y confesar su palabra. Si confiesas con tu boca que Él es el Señor, serás salvo. Para esto es necesario que cada uno de nosotros podamos llenarnos, sobre todo en nuestra mente, de los pensamientos de Dios. No son como los malvados, que cada pensamiento de cada persona mala cambian sus caminos, se alejan de sí, de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en su pensamiento está el máximo, ¿verdad?, de hacer el mal. Qué hermoso era que ellos se volvieran al Señor y que supieran que el Señor les tiene misericordia, que si ellos se vuelven, ¿verdad?, a Dios, Él podría perdonar por su misericordia y generosidad sus pecados. Por eso dice su palabra que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, no se parecen en nada a nuestros pensamientos ni a los pensamientos de los que hacen mal. Y el Señor mismo dice que y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Así como los cielos están más altos que la tierra, dice, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Por eso es menester que tú y yo, amigo y hermano y amiga, en ningún momento debemos de dejar de reconocer que la capacidad de Dios en nosotros nos hace más que vencedores y nos hace más que victoriosos. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú debes de comprenderlo y debes de tenerlo aquí presente por medio de tu fe, pues todo lo puedo hacer y la manera en que lo puedo hacer es por medio de Cristo. Y por medio de Cristo me va a dar las fuerzas para llevarlo a cabo
porque Él ya me hizo un vencedor. ¿Cuántos vencedores hay en ese momento? Entonces, es menester que cada uno de nosotros nos mantengamos adheridos a la confesión de la fe. Como dice Hebreos capítulo 4, 14, teniendo pues un gran pontífice que penetró en los cielos, llamado Jesús, el Hijo de Dios, dice, y Él nos da el consejo, mantengámonos adheridos a esa confesión. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a Él y a lo que creemos. Dice su palabra claramente, por tanto, es decir, en vista de que la palabra de Dios discierne la misma naturaleza de los pensamientos y motivos de nosotros como hombres, y que nada es concerniente a nosotros, todo estará oculto, está oculto de Dios. Pues la palabra de Dios, dice, es viva y es eficaz. La palabra de Dios es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma, que penetra entre el espíritu, que penetra entre las mismas articulaciones y llega hasta la médula del hueso. Y sobre todo dice que aún la misma palabra deja descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y verdaderamente no hay nada en toda la creación que es lo más hermoso es Dios. Y para Él todo está desnudo, para Él todo está expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien debemos de rendirle cuentas. Pero me dice una palabra tremenda, tenemos un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote se llama Jesucristo. Este Jesucristo es una persona compasiva, que busca la manera de estar simpatizando con nosotros. Y que Él mismo, al ver nuestras circunstancias, Él también las vivió en su tiempo y sufrió los mismos problemas que tenemos que enfrentar hoy en nuestros días. Él también en su tiempo lo llevó. Verdaderamente, si viésemos esto, hay una cosa hermosa cuando hablamos de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, dice su propia palabra que ese sumo sacerdote es Cristo. ¿Y qué crees? El libro de Hebreos lo habla y es su tema. Y al presentarse Cristo en esta función, nos enseña cuando tenemos alguna necesidad, nosotros tenemos que venir hacia Él, estar en sus atrios, venir en su presencia y exponerle para que tengamos un continuo reposo. Otra cosa importante, hablando de Jesús, es el Hijo de Dios. Y si viéramos los antepasados de Jesús, el Mesías, Jesús es el descendiente de David. Jesús es el descendiente de Abraham. Y el mismo ángel le dijo, a María le dijo, Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate que el ángel le contestó a María, le dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre de ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra y por lo tanto tú vas a tener a un bebé y ese bebé nacerá y ese bebé será un bebé santo y ese bebé será llamado Hijo de Dios. Esta palabra
la hizo hombre. Y vino a vivir, dice, entonces la palabra se hizo hombre. Jesucristo también se llama la palabra. Se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, porque estaba lleno de fidelidad y estaba lleno de amor inagotable. Tanto fue el amor que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y aquellos que buscan constantemente al Hijo de Dios, aquel que verdaderamente es el hombre santo, y buscamos por medio de su palabra a este hombre, vamos a ver su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Por eso decimos claramente cuando dice, porque de tal amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a retener, a aferrarnos, a conservar eso en nuestra propia vida. Cristo es digno de toda nuestra fe. Cristo es digno de toda nuestra confianza y no debemos permitir que nada se pueda interponer o se interponga entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Debemos poder entender que esa va a ser, cuando está uno en Cristo Jesús, nuestra profesión. Dice la palabra, amados hermanos, que ustedes que pertenecen ya a Dios, ustedes ya tienen parte con los que han sido llamados al cielo. Y debemos de considerar detenidamente a Jesús, a quien lo podemos llamar y lo podemos declarar el mensajero de Dios y nuestro sumo sacerdote. Lo que sí te puedo decir, toda la gente, sobre todo cuando caminamos en fe, vamos a tener pruebas. Y tú vas a decir, hoy soy hijo de Dios, ¿por qué voy a tener pruebas? La mayoría de todas estas pruebas no vienen de Dios, sino vienen del adversario. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo se resiste a permitir que nos escapemos de él y nos vayamos con nuestro Dios. Nosotros nos convertimos en un enemigo peligroso para el adversario cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en la capacidad de Él, de nuestro Dios, para poder satisfacer todas nuestras necesidades. El diablo siempre te va a estar buscando qué es lo que necesitas y te va a poner en tu mente cómo le hagas, pero todo te lo va a formar de hacer de una manera mala. Y tú, estando dentro del problema, tú debes de resistir, tú debes de tomar, ahora sí, tus fuerzas, poner tu vista arriba y decirle a nuestro Señor, ayúdame. Muchas de las palabras que hemos estado dando, por eso salió también Semillas de Fe, un grito de ayuda. Siempre debemos de poner nuestra vida hacia el cielo, nunca hacia abajo, porque Dios ya te hizo más que vencedor, y el que mira hacia abajo es una persona derrotada. El que mira hacia adentro es que ve las cosas como Dios las ve y ve un futuro. Y cuando realmente está en la prueba fuerte es cuando debemos de mirar hacia arriba. Y cuando esto se convierte en una realidad en nuestra conciencia, ¿sabes qué? Y decimos, ¿sabes qué? Tú no puedes conmigo, diablo. El diablo sabe desde antes que ya ha sido derrotado. Pero debemos de poner nuestra confianza en la palabra, en esta palabra que es inquebrantable, esta palabra que es viviente. La palabra nos trae libertad y nos trae vida
y vida en abundancia. Por eso nos debemos de estar manteniendo ahora sí adheridos a nuestra confesión de la fe frente a cada embate que pueda traer el enemigo. Tú dices, tú no puedes conmigo porque mi Señor dice su palabra esto y esto. Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, dijo, escrito está, no debes de enfrentarte ante tu Dios, porque Él mismo te hizo y tú ya has perdido. Tú debes estar adherido a nuestra confesión de fe en cada asalto del enemigo, y tú debes de declarar la palabra del Señor como Jesucristo lo hizo en el desierto. El Cristo está. No nos dejemos intimidar por el enemigo. La misma Biblia dice, sin dejarnos intimidar en lo más mínimo por los enemigos. Lo que para ellos es señal de perdición, para nosotros es señal de salvación. Y esto es, ¿sabes por qué? Esto viene por la misma disposición de nuestro Dios el Todopoderoso. Y su palabra dice, no te dejes intimidar. No te dejes intimidar por tus enemigos, la economía, la enfermedad, cualquier otra cosa. Y dice, no lo dejes intimidar de ninguna manera. Y dice su palabra que esto nos será por señal a nosotros, que ellos van a ser destruidos. Pero es creer, porque nuestro Dios es más poderoso. Mientras que ustedes y cada uno de nosotros seamos salvos, nuestro Dios es nuestro escudo, nuestro Dios es nuestra protección. Por eso debemos de tomar, tú y yo, amigo, tú y yo, amiga, ¿verdad? Tú y yo, hermanos, tomemos nuestra posición que es en Cristo. Y cuando tomamos esa posición, Cristo ya nos hizo más que vencedores. Como dijo Pablo a la iglesia de los Corintios, yo doy gracias a Dios. Dice, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso que es en Cristo Jesús. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo. Esa fragancia de Cristo que sube hasta el Dios Padre. Y esa fragancia que se percibe, dice, de una manera diferente a las cosas del mundo. Diferente por los que en la cual nosotros tenemos la salvación y tenemos la bendición de no perdernos. No importa las cosas que estás pasando y las que van a pasar, sino tienen conciencia que nuestra victoria es absoluta por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos ama y nos sigue amando por siempre. Por eso dice la palabra, y Él nos ha dicho, antes de todo, somos más que vencedores. No obstante, las aflicciones no importan. Tú crees en el Señor Jesucristo y serás una persona victoriosa, antes y después. Somos más que vencedores. Dice su palabra en griego, ya sea sobre o encima. Su palabra, nikat, significa, no importa, tú eres un vencedor y vas a sobrevencer cualquier cosa. Y vas a vencer gloriosamente, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y así será también en ti. Esta es una palabra en la cual se imparte en el Nuevo Testamento, y Pablo emplea que no debemos de declinar, sino que debemos de superar.
para obtener las bendiciones de Dios. Y que las mismas bendiciones de Dios las ha creado para las necesidades de cada uno de nosotros. Porque dice su palabra, aquel que está en los cielos, que nos amó. Y esta referencia, estamos hablando de Cristo. ¿Y de qué estamos hablando? De su amor incomparable. Ese amor tanto que nos cubre, que nos guarda, porque Él pelea nuestra batalla. Por eso llegamos a ser más que vencedores. Cuando Él dice que Él nos amó, el verbo amar se refiere a la revelación especial del amor cuando Cristo murió por nuestros pecados. Y tú debes de tener en tu cabecita y en tu conciencia una cosa, que en vez de que veas las dificultades muy difíciles en las cuales te pueden separar del amor de Cristo, debemos de pensar lo contrario. Si Cristo está en mí, Él ya me hizo más que vencedor. Es la revelación. Y al ser vencedor, voy a salir victorioso sobre cualquier problema que tenga, por medio de aquel que me ama. Qué tremendo. Realmente dice en Gálatas 2:20, no hay ninguna aflicción, ya sea por tan terrible que sea, ninguna tentación tan grande que sea, que no se pueda vencer mediante Cristo Jesús. Por su grande amor, tanto que Él mismo se entregó por nosotros, aún vive en nosotros para continuar la obra nuestra de la salvación, y al darnos su obra por medio de la salvación nos trae la victoria, y por lo tanto podemos realizar todas las cosas mediante aquel que nos fortalece, por aquel. Pablo, fíjate que expresó lo que él experimentó y reconoció que el poder salvador le puso en su corazón y lo indujo a exclamar: gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado ya la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. ¿Podemos nosotros salir de un cáncer? ¿De un cáncer? Claro que sí, en el nombre de Cristo. ¿Tú puedes salir de una parálisis? Claro que sí, porque tenemos a nuestro Dios sanador, Jehová Rafa. Podemos salir de un accidente en la cual vino la muerte. ¿Sabes qué? Cree en el amo de la vida y Él te devorará y te devolverá la vida. ¿Qué me está enseñando eso? Que nunca nosotros como cristianos fieles a Él y por su gran amor debemos jamás rendirnos. Nunca nos debemos de rendir. Si Dios y nosotros siempre seremos los amos de esta situación, dice que en el nombre del Señor Jesucristo podemos ejercer dominio sobre nuestros adversarios. Estamos tomando el lugar de Jesús. Estamos verdaderamente actuando en su lugar. Él ya nos dijo: cree en mí y todas las cosas que yo hice también ustedes las harán, pero tienen que ser valientes. Tenemos que tomar con valentía nuestro lugar, que es en Cristo Jesús. Nosotros mismos debemos de confesar nuestra capacidad, que es en Cristo Jesús. Y cuando nos enfrentemos a cualquier situación, verdaderamente no importa cuál grande sea y tan pesada, el Señor dice en su palabra, no importa la situación que estés o en la que estemos, saldremos más que vencedores. ¿Sabes por qué? Porque la victoria proviene de Cristo y Cristo es nuestra victoria.
Termino con esto. No importa cuán grande puede ser la prueba, Dios nunca, hoy, Cristo nunca nos dejará fracasar. No dependemos de las circunstancias, de las evidencias sensoriales. Dependemos solamente y completamente de la veracidad. ¿Sabes de qué? De la palabra de Dios, del Padre. Y esta debe de ser, ¿sabes qué? Debe de ser nuestra firmeza. Esta es la confianza que está inmutable y es inquebrantable. Y esta es la palabra de Dios. Y a partir de hoy, hermano y hermana, amigo y amiga, no debes de permitir que nuestros labios destruyan la efectividad de la palabra de Dios. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso necesitamos mantenernos adheridos a nuestra confesión de fe. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestra vida. Y Cristo es nuestra paz y salvación. Y sobre todo es el mediador entre el Padre y yo. Y yo lo creo. Yo lo creo. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe. Unas semillas de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi mayor deseo es que cada uno de ustedes pueda visitarnos constantemente en las páginas de Semillas de Fe, Un Grito de Ayuda, y le des un like. Y ahí vas a aprender muchísimas cosas. Hay consejos de todo tipo. Hay constantes sorpresas de predicaciones en las cuales te pueden edificar muchísimo, te pueden ayudar en tu caminar, te puede ayudar en tu crecimiento y sobre todo te puede, ¿verdad?, vivificar tu espíritu. Y no nada más eso, hay muchísimas otras cosas, bendiciones más. ¿Y sabes qué? Nos puedes escuchar y ver por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío. Muchas gracias por escucharnos. Y no se te olvide, dale un like. Y si tienes algún problema por medio del Face, YouTube o WhatsApp, nos puedes transcribir. Mándanos. Y nos conectamos contigo. Porque nuestro deseo mayor es poderte ayudarte a ti, amigo, amiga, hermano y hermana. Que Dios me los bendiga a todos y recuerda, Semillas de Fe, un grito de ayuda. Que Dios les bendiga.